¿Cómo están los muchachos? ¿Cómo andan todos? Bienvenidos a Pasión Estudio, 1 de la tarde clavadito. Hay muchas cosas que hablar, tenemos probables del clásico, también tenemos oficialmente quién va a ser el árbitro nominado, que en breve vamos a hablar de eso, y quién va a estar en el VAR, es muy importante también. Pero antes que nada, ¿cómo estás, Robert? Hola Franco, un gusto, un saludo a toda la gente que está del otro lado y ya que se trata de Juan Gabriel, te diría que era casi cantado. Casi cantado. Juan Gabriel y en el VAR, Derlis López. Derlis López, que también era candidato a árbitro. O sea, no sé si iba a ser Derlis el árbitro, iba al VAR Juan Gabriel, pero eran los dos nombres que se manejaban. Yo creo que hoy en día el árbitro número 1 de Paraguay es Juan Gabriel. Me parece que es el que mejor conduce. Igual uno le puede criticar algunas cositas. A mí no me gusta y nunca compartí eso de sacar el partido. O sea, yo creo que el árbitro tiene que cobrar, el árbitro tiene que sancionar lo que es y no estar midiendo. Hay cosas que por ahí la primera, una primera escaramuza, digamos, y vos en vez ya de venir con una tarjeta podés hablar, perfecto, dependiendo de lo que haya ocurrido, porque también está eso de venir con la tarjeta amarilla y después no te animás a la roja. Imagínate. Algo que suele pasar. Pero ya tiene experiencia. Por eso, Gabriel. Séptimo. Por eso te digo, y ya le conocen los jugadores. Séptimo también. superclásico, 2 triunfos de Olimpia, 1 de Cerro y 3 empates. El último partido, evidentemente, también lo dirigió Juan Gabriel. Sí. Hay que ver, porque sí o sí hay quejas de algún que otro lado seguramente, porque, no sé, al olimpista no le gusta o al cerrista no le gusta. No, siempre cada uno dice que hay alguno que tira para su lado y otro que no. Pero bueno, hola MM. Hola, mis queridos, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? ¿Cómo va? ¿Cómo está el tiempo? ¿O no estaba en tus Vos pagos? sabés que no estaba está por mi oscuro barrio. por ahí. Pero ya se está poniendo ¿Verdad? el clima, ¿eh? Sí. Ya se está Encarnación, poniendo... ¿Cómo fue el día de la independencia? Me fue esa... de cuando se oscureció todo. Sí, que estaba oscurísimo. Y De en repente vos salís, Encarnación... nosotros no tenemos acá ventana, y vos salías afuera y estaba todo así, apagado estaba. Sí. Apagado está. Sí. Dice, bueno muchachos, hoy se definió, o sea, no hoy, sino que hoy se definió el árbitro, Juan Gabriel. Sí. Ahora mismo se definió. Bueno, Derlis ¿qué opinión López te Bar. merece? ¿Te gusta a vos, Franco? No hubo ninguna polémica con este árbitro en un clásico, Marce. Y este último clásico... Olimpia no lo quiere. Justamente en el último que perdió obviamente bien que Olimpia. perdió Olimpia por la cantidad de 3-2. Pero, ¿sabes? A mí, por ¿Qué ejemplo... regularidad ese- grande hubo en ese partido? El- No me acuerdo. El penal que fue penal Cierto. que hace el uruguayo contra Totín. Cierto. Esa fue Claro. una muy cuestionada. Muy cuestionada por que el hincha olimpista. Que la dupla Díaz dijo, nunca hemos visto esto. No sé nada. Pero fue mamita penal. querida. Fue Fue penal. penal. Para mí fue cobrado de manera correcta. Fue una irresponsabilidad de Pérez, pues lo atropelló a Totín y ahí comenzó a dar vuelta el partido, un clásico que no te diría tranquilamente lo estaba manejando Olimpia, pero sí parecía que Con ventaja estaba. que Cerro estaba 2-0. Sí. Parecía difícil que Cerro lo diera vuelta, inclusive había imágenes cuando lo tomaba la cámara a Diego Martínez y estaba con una cara ahí como diciendo, Uy. está fea la cosa. Sí. Pero Pérez va, lo atropella a Totín, penal, 2-1, después viene el show de Aliceda. Ahí está, el show Y- de Aliceda. Y ahí termina ganando 3-2 Cerro Porteño. Partidazo justamente que dio inicio a lo que sería el cariño del hincha cerrista hacia Liceda, porque recordemos que cuando llegó a Liceda, hasta el propio Petengil había dicho que estaba Estaba gordito gordito. y todo eso. Y hasta ahora no aguanto partido entero.
Y no, pero escucha estas estadísticas. Vamos a hablar de estadísticas en cuanto a lo histórico de los partidos que han jugado estos dos clubes clásicos, Cerro y Olimpia. En total, por campeonato local, jugaron 328 partidos. 113 victorias de Cerro, 113 triunfos de Olimpia y 102 empates. Cerro anotó 412 goles y Olimpia 421. En la nueva olla, azulgrana se enfrentaron en 15 ocasiones, 4 triunfos de Cerro, 5 victorias de Olimpia y 6 empates. Cerro hace casi 4 años que no le gana a Olimpia en la olla. El último triunfo fue el 31 de octubre del 2021, fue 1-0 con gol de Claudio Aquino. ¿Cree que se puede romper esa estadística negativa, mi querido Franco? No tengo ni idea. ¿Vos sí que hay alguna...? No sé, Marcos. ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que me pasa a mí con Cerro jugando de local? Es complicado. Con mucha gente. Te quiero decir que sí, Cerro, y la presión de estar en su cancha, pero... No, esperemos que no sea Cerro así. Porteño estamos... es lo que tiene la presión. O sea, y eso es lo más loco. Estamos cansados de ese tema. Eso es lo más Estamos loco, que Cerro cansados. Porteño tiene el apoyo de su hinchada. Se compra la entrada, se van los pibes, bim, bum, bam, super clásico del fútbol paraguayo. 45.000 personas. Cerro Porteño teniendo, porque 1.300 entradas se le dio a los hinchas olimpistas y el resto son todos cerristas. Y eso no le conviene otra vez si te pones a pensar a Cerro Porteño, porque parece que tienen un pánico escénico. Se cagan todos los perros, ¿cierto? ¿Qué es lo que se pasa? cagan y Yo se te quiero cagan. preguntar, ¿eso es algo que ocurre ya desde hace mucho o es ahora nomás? ¿Qué pasa ahí, Robert? Porque no se entiende. No se entiende y no debería ser así. No debería ser así, pero eso tiene que ver también con algo que he dicho siempre y algo absolutamente personal. O sea, Sí. yo no creo en ser local o ser visitante. Eso por empezar. Yo creo que si vos tenés un buen equipo, si tenés un equipo con buenos jugadores y con jugadores que tienen personalidad, vos tenés que ir a jugar a cualquier cancha de la misma manera. Exacto. De la misma manera hablo de tu manera de encarar el partido. Después lo táctico, a veces podés hacer esto, lo otro, perfecto. Pero vos tenés que tener una personalidad, que es lo que hacen los equipos grandes. ¿Qué es lo que hacen los equipos grandes? Los equipos grandes te juegan igual en cualquier cancha. Vos le puedes ganar, sí, pero te juegan igual. Entonces, eso por un lado. Y entonces, ¿en qué quedamos? Está el verso que los propios jugadores tiran, ¿verdad? Con nuestra gente, con nuestra hinchada, y pedimos a la hinchada, y rogamos a la hinchada, y después resulta que la hinchada te llena la olla, y al final dice, no, pero la presión, no se entiende eso, no se entiende. No se entiende. Y después vamos a pasar al tema. Sí. Después, cuando toquemos lo de Olimpia, lo de la camiseta. O sea, yo sigo sin entender eso. Yo tampoco no entiendo por qué. Porque no me podés decir por cábala, porque no le puede faltar el respeto a la camiseta de tu a la club. franqueada, a la que con la que saliste campeón de la Copa Libertadores, nada más y nada menos. O sea que tenés 3 Libertadores, tenés tantos campeonatos, tenés esto, tenés lo otro, y ahora de repente por cábala jugás con la Celeste. Y además, no puede ser por cábala, porque a Olimpia le ha ido bien en la olla con la camiseta, con su camiseta. Entonces, no entiendo. Lo del marketing y compañía para mí en este partido no entra. Hay 10 otros equipos, o 9, con los que podés jugar con la camiseta que se te canta. Claro. Entonces, a mí no es cuestión de Olimpia. O sea, Olimpia o Cerro puede decir, bueno, yo juego con la amarilla. Con la azul, juego claro. con la amarilla, listo. Olimpia celeste, Cerro con camiseta amarilla, perfecto. Pero es una falta de respeto al clásico, a la historia del fútbol paraguayo. ¿Salió alguna información con respecto a eso, mi querido Marce, sobre el tema de la camiseta en sí, que se decidió usar por esto, es por esto, por aquello? Porque coincido con Robert, porque ¿qué pasa? Que vos para salir a jugar un clásico tenés que salir con los colores que a vos te hacen Olimpia. Olimpia es el franjeado con la franja y va a utilizar una camiseta que para mí, sinceramente, no tiene nada que ver. O sea, sí, con respeto a los uruguayos y todo ese tema, pero para mí no tiene absolutamente nada que ver la camiseta celeste
en un partido como el Clásico. Yo ya sé y entiendo, y muchos van a decir, no, pero Olimpia es visitante, pero todas las veces que Olimpia jugó de visitante igual usaba la franjeada. Olimpia debe, a ver, ojo esto, títulos mundiales 1, Libertadores 3, 0, 0, 0, perfecto. 8 copas internacionales, 17 finales internacionales, 47 ligas contra 34, ahí empieza otra vez, 8 copas nacionales, 5 para Cerro, 8 para Olimpia en finales entre sí, 7 para Cerro Porteño, 130 enfrentamientos, 124 para Cerro Porteño, 480, ahí no entiendo más, ahí no veo. 480, 460. Goles a favor y goles... perfecto, enfrentamiento directo, excelente. 119 para Olimpia, años en primera. 112 para Cerro Porteño. Primero, tabla histórica APF. Segundo, en la tabla histórica de Cerro Porteño. Quinto club para Olimpia en Club del Siglo XX, FIFA. Y 18 para el conjunto cerrista. Después ranking Conmebol, 13 para el conjunto olimpista, 20 para el conjunto cerrista, 30 para Olimpia en cuanto a jugadores mundialistas, 14 para Cerro Porteño. Y para cerrar, que dice que no veo a la pucha, tengo Seguidores en redes. Seguidores en redes. ¿Cuánto? 3.2 Olimpia, 2.2 Cerro Porteño. Excelente, esas son estadísticas. 130 victorias, Olimpia 124 para Cerro, son las victorias. Urgente oculista, amigo. Y sí, tengo que aplicar lo tuyo, lo de los lentes, hermano. Tengo que... Pero yo lo que no sigo sin entender el cambio de camiseta de Olimpia. No. ¿No qué? Que no entiendo el cambio de camiseta de ¿Y por Olimpia. eso? ¿A qué se debe? Y no... ¿A qué? No, pues no es ni Escucha. parecido. No, nada. Acá me manda justamente Marce. Después de finalizar la práctica del día, los jugadores de Olimpia, junto a su cuerpo técnico, tuvieron una charla y decidieron jugar con la camiseta celeste el Superclásico. El domingo, cábala preguntan, señal de buena suerte. No se sabe el motivo que les llevó a elegir jugar con la alternativa, pero apenas se supo, muchos hinchas pegaron el grito al cielo porque prefieren ver a su equipo con la camiseta tradicional. Después de la última práctica del día, también se supo que Hugo Almeida va a plantear un equipo bien defensivo, ya que paró a 5 defensores en el fondo. Bueno, eso es otra parte, pero los que decidieron fueron los jugadores. Ahora, Ahí no entra el tema de marketing y demás cosas. Los jugadores eligieron, vamos a jugar con la celeste el Superclásico. sí, pero ahí también tenés quién es el líder y quién es el conductor. O sea, Ever Almeida tiene que pararse frente a su equipo y decir, ustedes están locos. Están locos. Olimpia es. O sea, las camisetas de estos dos clubes y en un clásico deberían ser sagradas. Y son. O sea, no se entiende. Los jugadores la puta juegan como el culo y le culpan a la camiseta. Pero, y además, no sé cuántos partidos jugaron, pero rápidamente me viene a la cabeza un partido contra Libertad que perdió Olimpia. Sí. Con la camiseta celeste. Entonces, no sé, no se entiende. Pero es cuestión de, si los jugadores deciden, yo creo que Ever Almeida y Carlos Humberto Paredes tienen la suficiente espalda, cada Autoridad uno, moral, como bro. para decir, señores, ustedes están locos. Ustedes tienen que jugar bien. Con la camiseta oficial. Entonces, no entiendo. O sea, no hay una explicación. Pero eso es aparte. Después lo que pasa en la cancha va a ser otra cosa. Por eso, antes del partido, digo que no tiene sentido. Algo le saca al clásico. Dice, el último partido con la celeste fue en la derrota 2-1 ante Libertad. En la huerta, ¿sí? Sí, en la Huerta. Mira vos ese dato. Y Por eso, no por eso te digo. conviene. O sea, Cábala tampoco es. dice, para que Marcelo Fernández te haga un gol, ya tiene que ser Yeta, dice los muchachos. Pero bueno, vamos a ver si esta supuesta cábala funciona, pero igual como que le saca un elemento importante al clásico porque estaba hablando del ciclón contra el franjeado. ¿Eh?
con segundas y terceras. O sea, tercera equipación hace mucho no veo un clásico. En clásico no. No, Siempre no, fue no. azulgrana contra Segunda franqueada. máximo, pero tercera equipación. No. Yo por eso recuerdo aquel partido en que surgió aquella pavada del pantaloncito negro para Olimpia y media negra para Olimpia, porque Cerro también tenía el pantaloncito blanco y media blanca, entonces, porque eso supuestamente permitía mayor claridad para el árbitro, mayor contraste, los pantaloncitos y la media, entonces se decidió esa boludez. Pero, insisto, los clásicos son partidos en los que se debe respetar la camiseta oficial en todo el mundo. Escucha esto, Robert. Giorgio Armas está hablando, muchachos. Este mes es de los colores claros y me parece bien que Olimpia vaya de celeste, si bien sabemos que Cerro anda bien. Con la remera celeste se puede dar un gol sobre la hora. El pibe es real o un tuitero. Yo no sé si le Habló con Fútbol a lo Grande. existe como persona él. Sí. Es una persona real, no un Sí. tuitero nomás. Pero escucha esto. Giorgio Armas sigue diciendo, viene bien aspectado para el título Cerro Porteño. Pero la remera celeste le puede dar la fortuna a Olimpia. O sea, ¿qué es lo que pasó en nuestro fútbol ahora, será? O sea, déjate de joder. Ahora si ya no sabes jugar a la pelotita, tenés que depender de unos chantas que te dicen que la suerte va con el color celeste. Déjate de joder. ¡Qué vergüenza! Y acá, hoy ya les digo, no tiene nada que ver con el resultado, para que después el lunes por ahí, la celeste. No, esta es una falta de respeto al clásico, así nomás. Y después Olimpia gana 6-0, perfecto, pierde 6-0, perfecto. Da igual. Esta es una cuestión de principios, esta es una cuestión de respeto a lo más sagrado que tiene el fútbol paraguayo, que es el partido Cerro-Olimpia, Olimpia-Cerro. Entonces, de eso nomás se trata. Después todo el resto, ya quien gana, ya es otra cosa. Muy, muy raro. A mí me parece raro. A Y mí, suerte sinceramente, ya me para parece don raro. Gabriel Benítez, don Juan Gabriel. Gabriel. Suerte, don Juan Gabriel, que sea un partido... Es su séptimo clásico. Sí, recién daba la estadística, Franco tiene... Séptimo Séptimo, clásico. ¿verdad? Séptimo clásico de Juan Gabriel 3 Benítez. victorias Olimpia, 2 de Cerro y del resto empate. Igual, el hincha olimpita, para mí no Sí, porque se tiene acuerda que... de ese... No tiene ni que estar pensando en el árbitro del clásico, sino que tiene que tratar de ganar No, y pero sacar un recordando- resultado. Es la salida Recordando- más fácil también. Recordando que en Sí. ese partido de Ciudad del Este, el mismo Juan Gabriel también cobró un penal a favor de Olimpia. A favor de Olimpia, Que fue penal. que atacó Martín Arias a Que fue penal, Leguizamón. o sea, no es compensación, fue penal. Dice, O sea- pierde el aura, como dirían los jóvenes. La última vez que Olimpia visitó la olla con una camiseta que no sea la franjeada, fue 1-1 con gol de Prato. Camiseta totalmente negra, dice el querido Infram. Mira vos, empató en la nueva olla justamente Olimpia. No es la negra con detalles, con las rayas, con las franjas pequeñas blancas. Creo que sí. Son rayitas, creo que sí. Sí, porque si era Prato, creo que es esa remera. Sí, el año pasado. Sí, Fran, exactamente. Sí. Exacto. Es esa. Pero igual, vamos a ver qué acontece, sinceramente. Porque por el otro lado, Cerro Porteño viene buscando esa victoria en la olla. Sí. Esa victoria que lo permita volver a participar y decir, che, yo le gané a Olimpia en mi cancha, con mi gente, con todo eso, porque hace mucho Cerro Porteño no está logrando sacar ese resultado. Y Jorge Baba tendrá su primer clásico. Yo no sé cómo le fue a Jorge Baba en cuanto a clásicos dirigiendo al conjunto santafesino. Te digo ahora. ¿Puede decirme cómo le va con su clásico rival para saber nomás la estadística, a ver cómo sale? Porque él... Vamos a ver cuántos clásicos pudo haber tenido, ¿verdad? Pues yo no sé, por ejemplo, el clásico de Liverpool, no tengo ni idea. Pero sí sé el de León, tampoco sé, pues él estuvo en León. Pero de Independiente Santa Fe, te voy a ver quién podría llegar a haber sido su Perfecto, búscalo. su clásico como entrenador. Búscalo y después tírame el dato. Porque hay estadísticas entre de los directores técnicos, justamente, estadísticas de los técnicos del clásico. Jorge Baba será su primer clásico como entrenador del elenco azulgrana. Ever Hugo Almeida dirigió Olimpia en 14 clásicos.
14 para Ever Hugo. Ganó 3, perdió 2 y empató en 9 ocasiones. Mirá, Sí. su clásico contra Millonarios, 0-0. Jugaron una vez 0-0, en otra ocasión ganó 2-1, en otra ocasión perdió 1-0. Escucha, ahí tira ahí, Fran. Millonario es su clásico, dice. 4 partidos, 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas de Bava ante Millonarios. 4 partidos, 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas. Pero bueno, igual el contexto es diferente. O sea, son equipos diferentes, distintos, pero teniendo en cuenta esta estadística que nos pasa Infran, el resultado es... En julio perdió. En julio ganó. Tuvieron 2 clásicos en un mes. Después... Bueno, lo último empató, que fue ya el mes pasado. El chat está solo para suscriptores. ¿Por qué el chat está solo para suscriptores? Ahora me doy cuenta. Cabra. Gracias, mi querido Cabra Dam. Ahí está. Che, con razón los perros no hablan. Gracias, Curita, por avisarme. Gracias, Curita, hermano. Mercenario, dice. Cha, ¿qué? Mercenario, Dios mío, tengo que volver a pagar. Pero atrevidos, con razón. Con razón. Perdonen, chicos, perdonen. Desubicados, mercenarios. Hola, pobres. No. Ya, no liberaron. Mercenarios, un seguidor menos, perdón. Tengo que abogar por el chat otra vez, ¿cierto? Curita. El sábado nos vemos. Prepara tu canilla. Qué loco. El sábado vamos a tener un clásico, Robert, si querés ir a espectar. Van a jugar Franco Arroza, Coquega, Curita, el Seba, que ayer le mandé tu saludo justamente. Dijo muchas gracias igualmente. Así que el sábado vamos a estar con el clásico. ¿Qué partido? Nunca más vuelvo a ver el stream. En México justamente con su clásico. ¿Quién es su clásico en México? Las Chivas de Guadalajara, donde ganó 1 y empató 1. Ganó y perdió 1. Perfecto. Nos vemos, Franquito de Rosa. Hola, envié un video 840 muchachos. Dice. A ver tu video. Si no es desubicado, se ve. A ver. Si es desubicado, se ve también. 480, 840 parece que es su. Loma María. Su Desde Loma. Mandá un saludo. ¿A quién? A Loma. Mándame un saludo, Marcos. Te estamos viendo desde Loma María. La puta quién? madre. Pon el video, boludo. Pues, boludo, le dije a la cabra. ¿Qué te reí vos, Robert, también? ¿De qué te reí vos, Robert? ¿De qué te reí? Chileno, pues, me río que... No. Mirá al chileno. No, Mirá al él chileno. se caga de risa. No, sí. ¿Cuál es su problema? No. Dale. Emanuel, no es Enio el que es campeón del mundo, ¿me entendés, Enio? Hay camisetas que son, no sé, pero si para vos igual, yo creo que el Inter te va a decir también, bueno, importa el escudo. Es una cuestión de respeto al clásico, eso nomás, nada más. Después que cada uno entre con la camiseta. Sí, señor, que es para quiera. molestarte nomás, dice. Entonces ya estoy Pará. Saluda a Pero Juanpi. ¿cómo se rió el chileno? ¿Cómo se está riendo de vos? Maleducado este chileno, Maleducadísimo, De gracho, ya notó ya Pablo también. Me envió el video a Belgonza, porque si no envió, estamos acá esperando. Esperando el pedo. Y le hacemos trabajar al pedo ahí a la cabra dam. Ahí te envió un video y dice, Curita, ¿qué harás? Dice, Loma. No, ya está, ya será. Saludos a Elba. Saludos. No mandaste con Abel Gonza. Bloqueado. Si querés ver fútbol de verdad, puede ir el sábado, Don Robert. Te invita a Curita. Ah, bueno. ¿En dónde va a ser? Marcos, tu remera con cuello es de tela de... Dale. Porque pura aura legalmente. Encima me bloquea mi WhatsApp por eso. Ah, te bloquearon, ¿vio? Podemos ir... Claro que sí, vayan todos, chicos. Vayan todos. Claro que envié 8:40 la terminación, dice Curita. Abel Gonza. Queremos ver el video y después pasamos a otro tema. Franco muerto, dice... Abel Gonza. Envíame a mí, Abel Gonza. Yo voy a evitar que Abel Gonza. ¿Dónde es el clásico? Voy a Yo publicar. digo que me voy a ir y no sé ni dónde. ¿Dónde es? En la cuadra. No, en la cuadra. ¿Dónde es? Y en la cuadra de alguien es. No tengo ni idea dónde. Tengo que fijarme. Viste que no se encuentra. Está bloqueado mi WhatsApp. ¿Ok? En el Metapark. Ahí está. En el Metapark. Vamos a estar ahí. Partido inválido, nomás pero quieren jugar. Dice, linda remera, Marco. Solo falta el cuello. Dale.
Ya está, perfecto. Perfecto, ya está, chat. ¿Con qué equipo va a jugar Marco? Yo voy a relatar, muchacho. Hablando con qué equipo va a jugar. ¿Quién? ¿Confirmado lo de Olimpia Cerro? No hay ningún probable, porque eso es lo que me interesa saber. Sí. Porque ayer justamente hablábamos de un probable, pero el probable era de un parado táctico. Vamos a ver si hay... Búscame, Franco, por favor, probable de Cerro. Si ya se habla, yo voy a buscar el probable de Olimpia. Porque a mí me interesa demasiado, porque justamente decían que Ever Sí. Hugo iba a estar buscando una línea de 5. Sí. Mirá vos. Mirá vos. Buena pregunta. Pregunto rápidamente. ¿Ustedes creen que este podría ser el último clásico de Richard Ortiz? ¿Ustedes creen que lo van a renovar en Olimpia? ¿O qué va a pasar? Pero yo les pregunto, porque es un histórico en cuanto a los clásicos, Richard Ortiz. ¿Podría ser el último? Y va a ser el único que hace un buen partido y los olimpistas van a comprar y le van a renovar. Te cuento. Estaban hablando de que iban a renovarle luego por un año. O sea, no sé en qué quedó eso. No, vamos a ver, ¿eh? Sí. Dice, Rubén Recalde nos confirma en la gran jugada que ya tiene técnico para Cerro Porteño. Escucha esto. Rubén Recalde nos confirma, dice, o sea, Rubén Recalde confirma, justamente en conversación con la gran jugada, que ya tiene técnico para Cerro Porteño. Añade que el técnico es campeón de la Libertadores y que el consejo deportivo estará compuesto por exjugadores de Cerro Porteño. Se anunció también lo de Reguera hoy. Se confirmó ya, lo de Reguera. Esto en cuanto, ojo, ya están saliendo, Sí. ya están llegando, muchachos, las promesas de los candidatos a presidente. Escucha esto, ¿eh? ¿Qué dijo Reguera? ¿Qué presentó Reguera? No, y Reguera salió con su movimiento también. Ah, hoy confirmó el movimiento Reguera. Sí, te digo ahora. Dale, porque me interesa esto para clip, justamente. Son tres Reguera, Recalde, Rejala. En eso está el futuro del Cerro Porteño. Reguera, Recalde, Cerro Rejala. Cerro primero se llama el movimiento. Cerro primero, mirá vos. Hay varios. Se llama el grupo... Bueno, muchísimo la verdad que hay. ¿Sí? Hay varios grupos. Está, bueno, tres Reguera, Recalde, Rejala. Reguera, Recalde, Rejala. Así que de ahí debería salir el presidente Cerro y después el oficialismo no presentó a nadie. ¿Vos a quién preferís, Franco? Tengo que ver las propuestas. ¿Y con Bueno, quién? ahora Recalde ya te dice que va a traer un director técnico, Tengo que ver la propuesta. campeón de la Copa Libertadores y que la Después se Junta... no saben ni si se van a unir después alguno con otro. Hay que ver hasta el final. Yo les recomiendo a todos los muchachos esperar hasta el final y poder elegir bien el futuro del presidente de Cerro Porteño. Y tratar de no dividir votos, ¿verdad? Que es lo más importante. Sí. A ver un poco. Hace 3 años Richard Ortiz hacía esto. A ver, pelota arriba. Le quedaba el esférico. Esto se jugaba en la nueva olla. ¡Oh! ¡No! Déjate de joder. No. Que no es chilena. No termina siendo chilena. No es chilena. Es una tijera. A ver un poco. Hasta ahí es. Pero qué locura lo de Richard, ¿eh? Sí, porque era muy difícil de acertar esa pelota y darle dirección, porque venía muy alta, venía desde muy arriba. No es que venía a cierta altura, digamos, a media altura o un poquitito más. No, esta venía de bien arriba. ¿Me puede mostrar alguna de Cerro Porteño también? ¿Algún golazo de Cerro? Porque acá el La chat me Licea, por poner está... también, ¿verdad? Me están reclamando. ¿Qué necesidad? Dice, maleducados, piensen en los Un gol muy lindo cerristas. fue un gol muy lindo fue el tiro libre de Claudio Aquino, por ejemplo. Justamente, qué golazo de Claudio Aquino. Qué jugador que para mí, si seguía en Cerro Porteño, es Yo no titularísimo. sé para qué fue a Colo-Colo. Al pedo irse a Chile. Al pedo. No. Dice Pablo Ceballos. Dijo, ojalá sea una linda fiesta
el clásico y como siempre, nuevamente, que gane Olimpia. Mira vos, Pablo Ceballos, ¿eh? Siempre metiendo esa cizaña. Ahí quedó. Para el olvido. Campeón de la Copa Paraguay, Pablo Ceballos. ¿Qué? Campeón de la Copa Paraguay de Ceballos. Con Ameliano. ¿Y Eve? Y claro, pero... ¿Y Eve? ¿Y después? ¿Y Eve? Y campeón con Olimpia. Apuntaba para mucho más. Su temperamento le fundió como jugador. Su temperamento. Su forma de ser, su cargada. No terminó siendo ni un 10% de lo que pudo haber llegado a ser Pablo Ceballos en algún momento. No, yo estoy de acuerdo con muchos de esos jugadores así. O sea, Pablo era Condiciones diferente. excelentes. Llegó a la selección, él tenía que haber sido un jugador Fue titular de que la marcara. Copa América. Y no pasó nada con él, lamentablemente. Pero daba gusto verlo jugar a Pablo. El chat me está pidiendo ver el gol del Coyote 2022. Pero bien que lo dio a Franquito. Yo le detesto con todo mi ser. Porque yo El le de quería mucho. Le quería mucho. Era como mi ídolo. Él y el Zorro. Y después, bueno, ¿qué le van a hacer? El de Coyote fue en cancha Olimpia. Defensores. Defensores. Porque hubo un partido Jugaba- Coyote metió 2, ¿verdad? Ese y después Roque metió 4. A ver, pues ese es el Coyote. A ver. No. Qué falta de respeto, será. Qué simpático falta de sos, Pablo. respeto. Vos pues no sé stand-up por si acaso. Epa. Simpático sos, Pablo. Bueno, muchacho, ¿qué hago cabra? Dice Fede. ¿Viste cómo ya le pillan toda la cabra también? ¿Viste? Ahí está. Y ahí ya nos van a reclamar. Vamos a ver el gol de Coyote. 2022, por favor, les pido porque el chat lo está solicitando. Y quieren ver fútbol local, es el problema. No existe un jugador talla Ceballos que dio el 100 que podía dar, dice. Sí, y así es. Lamentablemente. Y es así. Se hamburguesan, como diría Tevez. El medio no da, porque este es un medio que premia la mediocridad en todos los ámbitos. Entonces la gente se acomoda y cuando ya tiene un buen pasar, ya tiene un buen sueldo, muchos en dólares, entonces ya el famoso Marapia y Forzana. Maenapio. Y es una lástima. No le trates mal a la cabra, dice Fran. Dice Pablo, pasás por recursos humanos. Eres muy gracioso, Dan Payaso. La cabra es mi nena, dice Curita. Media práctica en la semana. Ya les da para jugar en primera. Y yo escuché que según contactos de jugadores, hay jugadores que, o sea, tienen compañeros que algunos no practican luego. O sea, no es que no practican, sino que vienen a la hora que quieren, llegan tranquilos y juegan de titular. Según lo que se dice, ¿verdad? Tenemos el gol de Coyote. A ver. Para mí que no está todavía el gol de Coyote. Pero antes, dice Francisco Chiqui Arce. Ahí está, gol de Coyote. Toque. De Claudio. Déjate de joder. Qué golazo de Claudio Aquino. Sí. Qué golazo de Claudio Aquino será. Déjate de joder cómo le pegó. Este es post pandemia, ¿no? Sí, 2021. Déjate de joder. Mira cómo le pegó Claudio. Toque. Este hicimos reacción con Coque. Antes de Pasión. Qué locura. Golazo. Y hay No. un tiro libre también de aquí, ¿no? No hay un tiro libre Vamos, voy a buscar un poco porque de- me interesa poder. de Claudio, pero poder él ver. pateaba muy bien. Muy bien. Golón. Pateaba muy bien. Yo estaba en Norte Y ese al día. final se hizo famoso por un plus, digamos, porque a la buena pegada y a cómo jugaba, creó eso de los laterales rápidos. Sí. Él era el encargado de los saques laterales rápidos. Cerro llegó a hacer más de un gol Mirá este gol. de esa forma. A Olveira, ¿verdad? Boom. Pero mirá cuánto estaba el partido, 4-0. Ese fue el último gran clásico. Qué Es golazo. el de Coyote. ¿A ese Coyote? Sí. Déjate de Yo joder. estuve en Qué cancha golón. Qué golón. Qué Creo- golón. habrá sido Esperemos ver golazo otra vez de clásico. Será. El último Esperemos ver goles, si quieres, varios porque- golazos, ¿eh? El gol de acordás Quintana cuando- de fuera del área. ¿Te acordás cuando empezamos a meter empate tras empate tras Sí, empate? horrible. Tras empate, tras Horrible. Estamos cansados de los empates. Horrible lo de los empates. Horrible, muchachos. Horrible. Golazo. Ponele Vargas. Ya tranquilo. Tabaré. Vargas, dice. Ahora el de Vargas.
Vieron la semi Colombia versus Argentina. Otra mentalidad de esos jugadores a los nuestros, dice. ¿Vieron el partido de ayer? Partido de Colombia-Argentina. Yo sinceramente no vi. Y de a poco, no todo el partido. Para mí fue, de lo que vi, estaba mejor Argentina. Creo que Colombia estaba esperando y además jugó sin su goleador Colombia. Mira, bote golazo. ¿De dónde le pegó? Ese pegó el querido Ariosa. No, Vargas, Ariosa, dice Pablo. Ese es Claudio Vargas. El arquero el primero gol era que le- Carrizo. No, Cristian Álvarez se llamaba. Álvarez. Venía del Zaragoza y era malísimo. No, este gol es 100% culpa del arquero, más allá de todo el festejo olimpista y lo que quiera. Pero el arquero es de... Mirá lo joven que está Zapac. Dejate, qué golazo. Pero mirá nada el Pero arquero este lo que fue- hace. A ver por traer el arquero. A ver, vos. Ariosa Álvarez. ahí más épico, Pablo. Escúchame, Álvarez pelea puesto, uno se llamaba Rodríguez, creo que era su apellido, uno de Luqueño. Rodolfo Rodríguez. El hijo de Jacinto Sí, los Rodríguez. dos eran muy malos en Sí. Cerro. Muy malos eran los Pero dos. este fue un centrazo. Claro, fue este centro. fue un centrazo. Centro fue, mira el arquero dónde está. Mira cómo sale. Mira, sale. ¿Se da cuenta? ¡Pum! No. Pero centro golazo, así como el de Ronaldinho en un mundial que le hizo a Inglaterra. A ver, la de Termina siendo Viudez. golazo. El de Jorge Núñez quiere ver Jacipe. Ahora a poner el de Alicex. Che, vieron Pio Adam Barreiro se hizo expulsar otra vez ayer en decadencia total su carrera y pintaba bien, dice. Y Adam Barreiro empezó su caída cuando le dijo a Alfaro no. Así de fácil, ¿eh? Termina siendo golazo, Junior. Por eso decía, si quisiste hacer un centro o si la intención era un centro, pero termina siendo Un golazo. Un golazo. A ver. Este gol. Este es Viudez. No, este es golazo, boludo. Qué golazo, hermano. Chicho Tálvaro soltó la pelota, centro al área. No. Ese era el Popi Muñoz en el arco. Este muchacho también tenía problemas mentales, ¿Tabaré? anímicos, Viudez, sí. Por eso él era en River, era muy bueno. Tenía de esos problemas anímicos. Por eso lo llevó a hacer. Qué animal hacer de más. jugador. Y él termina lesionándose, ¿verdad? De Y- mala y manera. Tenía esas cosas también de lesiones, en fin. Dice dato random de ese partido en 2015. Los de Olimpia ganaron 9 millones, que era un premio triple en esa época. Hoy en día Cerro gana y son 60 millones premios triples. O sea, 9 palos. Sí. Lo que yo no entiendo para qué contratar un técnico caro y, digamos, de cierto renombre, cierta trayectoria, para después ir a poner esos premios. O sea, contratar no a un técnico barato. Contratar un técnico que ponga 11 tipos y decir, Y después, muchachos, tenemos premio triple. acá tienen esto y... Nada. Ganen el partido. ¿Para qué quieren ver goles de presos? ¿Qué digo? El sueldo por día que gana Coque Mercenario. ¿Para qué quieren ver goles de presos? En 2015 igual era poco, dice. ¿Por qué goles de presos? ¿Quién Pues está preso? estaban pidiendo seguramente el de Fabro. Ah, ahí está. Ahora el de Papi Fabro. Viudez se lesionó la mano muy parecida a la lesión de Kevin Matías Fernández, que era una promesa en Cerro Porteño 2017-2018. Justamente. Bueno, me gusta esta... Si hablamos de golazos, está Willy, Camacho, Vargas, Cachorro. Si hablamos de golazos, dice justamente el maestro decano CCP. Marcos CCP. Mira, hoy tiró goles del conjunto de Olimpia. Podemos ver, por favor, porque hoy arranca la fecha número 17. Hay partido el día de hoy. Juega General Caballero en Mallorquín ante Atlético Tembetarí. El partido va a estar comenzando justamente a las 18:30 horas. Y también vamos a repasar los partidos que se nos vienen. El de Cristiano Velar Marcos dice: hola Maliat, ¿cómo te va? Pegaría salir de ahí, Fabro. Cierto que Olimpia contrató a Pinti Álvarez. Ahí están los partidos que se nos vienen, señoras y señores. Hoy General Caballero versus Tembetarí. El duelo prácticamente de... No quiero ser malo, pero el duelo de descendidos. Sportivo Luqueño versus Sportivo Trinidense, que se va a estar jugando justamente el día de mañana. Partido clásico auriazul, lo dijo Robert también. Esto se juega en el Luis Salinas Tanacio. 17:30 horas el partido. No, ¿qué hora? Sí, 17:30, ¿verdad?
Está bien, está bien. Y después a las 20 estaría jugando el partido 2 de mayo en Río Parapetí ante Nacional. Después nos vamos al día sábado. Libertad Deportiva Meliano juegan a las 17:30 horas. Y también el partido siguiente a las 20 horas, Guaraní versus Recoleta. El partido del conjuntos aurinegros que se van a estar enfrentando a las 20 horas el día sábado. Y para cerrar esta fecha vamos a estar viendo el superclásico del fútbol paraguayo, que será este domingo 19 de octubre a las 17:30 horas en la Nueva Olla. Eso en cuanto al partido del Ciclón de Barrio Obrero ante Olimpia, mi querido Robert. Sí, pregunto. 2024, Artur George de Botafogo. 2023, Fernando Diniz del Fluminense. 2022, Dorival Junior del Flamengo. 2021, Abel Ferreira. 2020 y 2019, Abel Ferreira. 2019, Jorge Jesús. 2018, Marcelo Gallardo de River. 17, Renato Gaucho Gremio. 16, Reinaldo Rueda, Atlético Nacional. 15, Gallardo. ¿Hasta dónde vamos a ir para tratar de adivinar qué técnico campeón de América? Y probablemente sea brasilero, me imagino, porque la cantidad de brasileros que hay. Porque O te trae uno que está bien escondido y que es campeón de América. Porque promete Rubén Recalde, o sea, de que hay promesa, pero ahora que se cumpla y que sea el presidente es otra cosa. se han traído también técnicos campeones de América. Y técnicos caros. Campeón de América. Russo fue campeón de la Libertadores y no pasó nada con el profe. Entonces, eso de traer un técnico que ya ganó la Libertadores no garantiza nada. No garantiza nada. Y tampoco garantiza nada ese populismo o esa actitud demagógica de decir ¿cómo es? La comisión directiva va a estar integrada por exjugadores. La comisión directiva de Riquelme estuvo integrada desde que él vino también por Riquelme. Y también metieron la pata y contrataron mal o contrataron bien y no les salió bien. No es así nomás. No es decir nomás que y va a estar acá fulano, el máximo goleador de Cerro, el capitán de Cerro en tal año. Ramón Díaz también campeón de América. ¿Sí? Que sí le fue. Sí. Pido campeón de América. Bianchi, Montoya, bueno. Sí, por eso, para no ir tan lejos. Sabela, está mal de salud. Sabela ya falleció. Por eso, para no ir tan lejos. Yo creo que, digamos, los últimos 10 años. No, y son brasileros. Está Jorge Jesús. 4 veces ganaron los portugueses de Libertadores. Qué sí, loco, ¿verdad? entre Jorge Jesús y Abel. Qué locura. Y el otro de Botafogo. Son los primeros, bueno, seguramente el primer europeo habrá sido Mirko Josic. Pero ellos, los brasileños, apostaron mucho a los portugueses. Botellón la solución, dice. Escucha esto. Bombos actualizados hasta hoy, después de disputarse la fecha FIFA. Se realizará una actualización más y esperar el repechaje. Paraguay está en el bombo 3. Si hoy vemos con esta actualización, estaríamos en el bombo 3. ¿Con qué les digo? ¿En qué bombo estamos? ¿Con quién estamos? Austria, Panamá, Noruega, Egipto, Argelia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Sudáfrica y Arabia Saudita. El bombo 1, Estados Unidos, México, Canadá, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Portugal, Brasil, Países Bajos, Bélgica, Alemania. Los 3 primeros organizadores. Exacto. Bombo 2, Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Senegal, Dinamarca, Japón, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Australia. Y bombo 4, Honduras, Jordania, Cabo Verde, Jamaica, Ghana, Nueva Zelanda. Y faltan repechaje 1, 2, playoff. O sea, falta todavía, mejor dicho. Canadá, Croacia, Paraguay, Cabo Verde, adentro, dice Infram. ¿Cuál sería un ya que elegí grupo? No, ya que elegí todo. Que nos toquen todos los equipos Dale a tú. malos. Dale a tú. Para estar acá. Del bombo 1, ¿contra quién querés jugar? Bombo 1. Canadá. Dame a Canadá y a México.
No, uno más. Ah, bueno. De bombo 1, yo elijo a Canadá. Del bombo 2, yo elegiría... Hija, acá está difícil, ¿eh? ¿A O quién sea, elegí? está haciendo un bombo débil. Sí. Ah, ¿y del bombo 2? ¿A quién acá? A ver. Senegal por ahí. Senegal. Senegal. O Australia, Australia. Australia, yo creo que más Australia que Senegal. Ok. Este es mi elección. Después yo quiero que elijan ustedes Pobre, también. Senegal juega bien, Marco. Canadá, Australia para mí. Bombo 3, somos Senegal. nosotros. Por eso te... Y bombo 4, Cabo Verde. Venga, Cabo Verde. Venga, Cabo Verde. Aniquen a bulo. Al Nina, no sí, es nada. el fútbol está lleno Fútbol de es eso. fútbol. Sí, Fútbol es fútbol. Que venga. El equipo, Franco. Siempre doy Bélgica. el grupo de Costa Rica. Italia, Uruguay, Inglaterra. Quiero y salió primero hoy Costa Rica. México, me gustaría jugar Suiza, me gustaría jugar la Suiza. Mm. Me gustaría jugarle, bueno, Paraguay y del bombo 4, Jordania. Grupo de la muerte. Bélgica, Irán, Paraguay y Honduras, dicen. Qué cagones son, a lo mejor Pero- les tienen que pedir, dicen. Pero Ahora ¿por qué, cuando- ¿por qué Bélgica? O sea, no. El chat dice. No, pero Bélgica como. Selección es muy buena. No, y por eso digo. Pero- Bélgica como selección floja, ¿no? No, y no tiene miedo, hey. Vamos a ser No. Por eso le preguntaba si está haciendo un grupo flojo, porque yo te decía con quién querés jugar en el sentido de que sea un grupo bien difícil. Vamos a hacer al revés un poco. Por eso te digo que Difícil. un grupo difícil el nuestro. Ok. Primero que Del todo, combo uno. Bombo 1, yo pido por Portugal. Mm. Bombo 2, Argentina no está en el 1. ¿eh? Argentina no está en el 1. Sí, Sí está. Pero vos querés Portugal por verle a Cristiano contra Paraguay. Obvio. Ya estuvo, ya jugaron, ya. Dámoslo nuevo. A la pucha, yo ni No, estoy está bien, eligiendo. bueno. Yo estoy Por- eligiendo. Portugal, No, preferí que te toque yo, Portugal para la que... Portugal, después Pero pido... convengamos que Portugal, yo te digo, uno bien difícil. Para vos el más difícil de todo No, el Portugal. más difícil no es. No, por eso te digo. Ah, el más difícil Sí, entre hacer esto. el combo fuerte. El combo Y más, bueno. más fuerte que pueda. Hija de mil. Y Por acá, eso te digo. ahí si querés, me le metes uno luego a España o Argentina Sí. o Brasil. O sea, yo me quedo con Argentina. Argentina, después en el de Bombo 2 pido por Marruecos. Sí. Bombo 3 somos nosotros y el 4 sería... El hija, más fuerte el 4. hasta el momento dice Honduras, Jordania, Cabo Verde, Jamaica, Ghana y Nueva Zelanda. ¿Quién, por ejemplo, puede ser ahí el más fuerte? Ghana. Bueno, Ghana. Sí, que nos amargó en varios torneos. España, Marruecos, Paraguay y Ghana, dice Tony Verón. Francia, Marruecos, Paraguay, Ghana, dice Freddy Dávalos. Bien. Versus Argentina no se puede luego, dice. ¿Cuándo arranca Marcos el va a gritar repechaje? los goles del Eso bicho quiero ver. contra Ahí ya Gatito. mismo empieza el mundial. ¿Cuándo empieza el repechaje? Voy a buscar ahora mismo. ¿Cuándo empieza el repechaje? Lunes 23 y martes 31 de marzo. ¡Oh! Va a estar bueno el repechaje porque hay formato torneo otra vez. Tenés Bolivia, Ujú. tenés Nueva Caledonia y hasta ahora no se sabe el resto. Puede ser El Salvador, Curazao, unos cuantos hay. Qatar estaba por ahí, pero al final clasificó. De África hay 4 que pelean. Camerún, Nigeria, Congo y Gabón. Gabón. Irak o Emiratos Árabes. Partido, bombazo de partido. ¿Vieron el premio que van a recibir los árabes por clasificarse? Dice. $1 millón cada uno, los sauditas. Verá, $1 millón cada jugador. Así es. Sí. A la pucha, pero bueno, a yo no le... Y si le Es de sobra- ni cosquilla no le hace. La otra vez estaba viendo que ellos no por- tiran botella a la cancha, por- tiran por celular mes. y eso. Por mes gana. Hace eso. Déjate de joder. O sea, gana lo que gana todo el equipo gana por mes. Qué locura, dice. Y Coque está haciendo gestiones de Suiza.
Lo que iba a hablar, vuelto de coque. Decís vos que he vuelto de coque. Buenas tardes, muchachos. La Roma, querido. ¿Cómo te va? San Marino Bombo 4, dice Tony Verón. Tiene que perder y ir al repesca de Europa. San Marino será, ¿eh? San juega? Marino. San Marino. Muchachos, manden sus audios 0986 15 21 80. Vamos a estar escuchando. Gestiones de su visa Gouco, que dice Paté con pancito. ¿Cuándo es el próximo combo? Dice Beto Vera. Noviembre. Noviembre Juega Paraguay contra Estados Unidos y México. Y Europa también termina sus eliminatorias. También. Pero Ahí se van a definir algunas cuestiones. Paraguay y México. ¿Y Chile? Pregunta la Freddy. Ahí está Chile. Ahí está Chile. ¿Y Chile? Acá está Chile. Eliminó México en la sub-20 en su propio mundial. Eso es lo que es muy triste, la verdad. No, eso es lo más duro, la verdad. Qué triste ser chileno, la verdad. Ahí está. No nos podemos permitir perder contra México, dice Roma. No, no podemos. Pero igual es fútbol, ¿verdad? Pero tenemos que ganar. Contra Estados Unidos. Nuestros oyentes y suscriptores de Chile se van a borrar por culpa de uno. Ahí está. Tenemos nuestro suscriptor. Qué loco será. Che, pero en serio, vamos a ver, está bueno, ¿eh? Ayer se metió Argentina en la final. Sí. 1-0. Argentina-Marruecos va a ser la final. Habilitación de compra agotada, dice. Mira, poco. Ya se agotaron sector visitante, 30.000 agotada. Perfecto. Gaspi, acá está Gaspi, sí. Si jugamos como el combo anterior, hay mucha posibilidad de perder. Ufa. Si perdemos contra México, olvídatelo. El tema del lugar de Paraguay en el bombo no puede más cambiar. Disculpen la ignorancia, preguntan Enzo Barrios. Si se puede cambiar todavía en cuanto a... No, ya no más. Igual era muy difícil lo anteriormente con los amistosos que teníamos. Es muy poco lo que realmente se suma con el tema de los amistosos. Era una posibilidad, pero tenías que ganar los dos, ganar los otros dos, pero en realidad muy difícil. Los amistosos no valen casi puntos. Pasa que hay una valoración, o sea, si le aquí está el hobby. Hay una tabla, digamos, de puntuación. Cuando jugás por una copa, cuando jugás por otra copa, la Copa América tiene una valoración, la eliminatoria tiene otra valoración, los amistosos tienen otra valoración, cuando son contra equipos de otro continente tienen otra valoración. Entonces así va la cuestión. No era muy fácil, pero igual a Japón al menos le pudimos haber ganado. La verdad que sí, la verdad que sí. Y si no cometíamos tantos errores, yo creo que hubiéramos empatado contra Corea al menos. Sí. Pero bueno, el fútbol es así. El fútbol es así, tiene sus cosas, tiene sus aspectos buenos, sus aspectos malos en cuanto a uno y otro, ¿verdad? Sí, un día como hoy. Hace 21 años debutaba Lionel Andrés Messi Cucitini, el GOAT. Para muchos, tenemos algún video, ya que me estás mencionando, de Messi, que hace 21 años se estrenaba como jugador en el conjunto culé, siendo para mí el mejor. Pero este es el partido contra... Porque hay dos debuts. El debut oficial y el debut amistoso. El gol de la asistencia de Ronaldinho. Ese es su primer gol. Ese es el debut. Su primer gol, pero. También tiene el que fue contra el Porto, si no estoy equivocado, que fue Rijkaard el que le el mejor de la historia y llorar los Marquitos. ¿Por qué llorar? ¿Por qué llorar? ¿No? ¿Para qué llorar? ¿Para qué llorar, muchachos? Tenemos algo de Lionel Andrés. Encima, creo que debuta con la 30, ni siquiera con la... Sí, con la 30. Con la 30 y debuta... Si no estoy equivocado, fue contra el Porto. Si no estoy equivocado. Lo sacan a Deco. ¿Algún día pueden reaccionar al partido de México versus Haití 2008? Sí, hermoso. Ese es buenísimo. Al único haitiano que había. Ese es buenísimo. Messi, pero no era Infantino su apellido, pregunta. El debut de Messi fue el 16 de noviembre del 2003. Y no es porque un día como hoy. ¿Sabes? Pero era un día como hoy, estaba nublado. Claro.
estaba nublado, también hacía calor. Un día como Era- hoy, el mes Claro, que viene. no era la fecha. Claro. Nuestro productor Oye, hace un chileno, día como hoy. claro. Productor, hace Ya. un día como hoy. Claro. Mañana hace calor y un Sí, día como hoy. Un día como hoy también. Sí. No, pues, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Tirado, Vaya, vea. Y está asistente en el chileno. No, la asistencia para mí que está medio costosa hoy, Además Gener- que tiró la fecha y todo. General Caballero, te meteré. Ese partido. Se nos van, parece. Sí. Bueno, uno ya se fue. Ay, qué tema. ¿Vieron lo de Julio Enciso? Julio Enciso que está haciendo... Le recibió a su compañero Joaquín Panichelli. Creo que le mostró, bueno, la League One, creo que en vivo y en directo van agregando y quitando parches de las camisetas. Por ejemplo, el mejor jugador de la temporada lleva un parche especial en su camiseta. Ah. Y en este caso, creo que Panichelli, creo que salió el goleador del mes o es el goleador actual de la League One. Es bueno para Nichelle. Yo le vi jugar aquella vez y por eso decía, esta dupla más Kendrick, más Pai tienen que para mí tienen que entenderse. Y mañana ser juegan un- con el PSG. puede ser un trío muy bueno ahí en ataque. Y me gusta también esto que tiene Julio. O sea, Julio tiene Esa capacidad. tiene esa personalidad, Julio tiene esa... es muy entrador él. Es muy entrador, enseguida se mete en el grupo y ojalá le vaya bien. Quiero que le vaya bien ya. De por fin, que Sí, explote ya. que meta, que entre al equipo y meta, Julio Enciso está más meta de a dos. Está demasiado lejos de su techo todavía. Sí. Y de mañana es contra el PSG, 4 menos cuarto. Qué bueno. Ojalá le toque. Sí. Ojalá juegue, que hay que marque ya, Ojalá que sí, ojalá que sí. ¿Cómo nos hizo falta Julito en estos amistosos? Dice. 100%. Sí, Sin duda. sin duda alguna. Le recuerdo a la gente que está del otro lado Sí. que el sábado 8 de noviembre en el Polideportivo, el Polideportivo del ASA Sí. será el escenario del Partido de las Estrellas 2025, organizado el partido por la Fundación Teletón. Una jornada única donde volverán a brillar las figuras de la selección paraguaya de los mundiales del 98 y 2010, en un encuentro solidario a beneficio de miles de niños y familiares que reciben apoyo en los centros de Teletón. Sumate, asistí y colabora con esta gran causa. Excelente. Las Estaremos estrellas ahí. se unen, brilla la esperanza. Sí, señor. Ahí está. Usted lo dijo. El clima está como el faraón Lobsady. Me vengo, dice. En breve va a llover. ¿Vos sí? Sí. Así me estaba pronosticado, boludo. Y en breve dice que ya cae. A las 3, 4 por ahí. Ojalá tenga minutos, Está dice. viniendo Encarnación. Uy, ese Bueno, dice Julio lo que tiene que es aeroporte, por eso se adapta a todito. Dice, repinta de calidad tiene Enciso, dice el chat. Sí, porque es así. O sea, es un tipo que tiene esa personalidad. Ya lo demostró en el Brighton. Ya venía acá, hablaba en guaraní acá y le llamaba campeón del mundo a McAllister. Venía aquí, tiene esa manera de ser que a mí me gusta, porque nosotros somos apocados, nosotros estamos ahí y como en el rinconcito. Y Julio no, Julio tiene esa manera de ser y repito, quiero que le vaya bien ya ahí dentro de la cancha. Bueno, señores, tenemos que despedirnos el día de hoy agradeciendo a todos ustedes que estuvieron con nosotros una vez más. Esta noche tendremos programa, así que vamos a estar... Sí, Gracias a la gente que nos siguió en nuestra red. siempre. Personal. Ya tenemos unos cuantos seguidores, ya Robert será, Ahí, y sobre todo gente que uno conoce y colegas. Muchas gracias, porque todavía prácticamente no hay nada, pero ya Hay se seguimiento. sumó la gente. Ya hay seguimiento. Es más, ayer Robert me estaba mostrando, y no es que le sigue Juan de los Palotes, le sigue gente. Ahí mandamos link Ahí. para que le Ahí puedan seguir a está, Robert. ahí está el link del profe Sinker. Vayan a seguirlo ya. Ahora y te luego. Ahora y te, vayan a seguir, vayan a ¿Cómo seguir. sube? ¿Cómo sube? Ja. Una vez, ¿no? Ahí está, bueno, entramos. Ahí está. A ver un poco. Cómo es. Te seguimos, Robert, dice Freddy. Sí, Gracias, se viene Freddy. un contenido. Se está preparando, se está cocinando uno. Ya entró hoy en el horno. Ya se está preparando. Ahí está. Ah, no, déjate de joder. Mira esa fachita. Actualizando un poco. Con el... ¿Cómo se llamaba el que estaba Y atrás? ojo con los truchos. Y después están los otros truchos que... Este es el verdadero. Alto perfil, dice Maliate,
Perfecto. Vayan siguiendo y nosotros nos despedimos. Gracias por todo, muchachos. Hasta mañana. Chau, chau.